Estados Unidos comienza un conflicto armado en el Caribe. Ya todo indica que el secretario de Guerra se trasladó a la zona para revisar las tropas, para pasar revista, para coordinar con las fuerzas de Puerto Rico, las fuerzas vivas políticamente y dejar claro qué era lo que iba a suceder en este entorno, donde han movilizado gran cantidad de marines, más de 5.000 marines estaban en el área, muchísimo armamento. Adicionalmente, el presidente Marco Rubio ha dado la vuelta al continente buscando los mejores aliados. Los países que están alrededor de Venezuela han sido visitados por otros niveles del gobierno americano. Pero estamos ante un conflicto bastante distinto. Normalmente los Estados Unidos ve las amenazas de los países en una guerra convencional, con enemigos convencionales. Lo hemos visto a lo largo de la historia, enfrentando países, enfrentando grupos terroristas que forman parte de países. Pero resulta que este conflicto arranca desde un contexto bastante distinto. Estamos frente a la lucha contra el narcotráfico. ¿Qué se puede entender en un conflicto que está en la administración Trump, que apenas inicia en 8 meses, que el gobierno de Trump ha estado resolviendo conflictos que ya estaban activos en el mundo, en los cuales en ninguno ha participado Estados Unidos? Y vemos que ahora, más allá de ser un pacificador, está él comenzando una guerra, pero una guerra bastante distinta, bastante asimétrica, y no sabemos realmente dónde está el enemigo, dónde termina el enemigo, dónde termina el territorio, cuál es el territorio. Estados Unidos, ¿cómo le dará ese enfoque? Es uno de los análisis que tenemos que hacer el día de hoy, que tenemos que revisar de todo el contexto que tenemos hasta el momento entre diplomacia y guerra, entre diplomacia y armas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Así que vamos a entrar, como siempre, como americanos hispanos, a analizarlo en español para ustedes a partir de este momento. Bienvenidos una vez más a este podcast de América Hispana que justamente te enlaza con la discusión, el debate interno. Ponemos las informaciones desde el punto de vista americano para los americanos hispanos que hacen vida en esta gran nación y quieren entender realmente hasta dónde van sus políticas. Tú apuntas justamente a lo que ha sido la acción diplomática e internacional de la administración de Donald Trump, en donde lo que ha hecho es acabar conflictos armados en donde no había ningún tipo de interacción por parte de Estados Unidos. Y adicionalmente hemos visto esa labor de pacificador que tú también mencionas, intentando entonces poder acabar con el conflicto en el Medio Oriente o acabar con la invasión rusa a Ucrania. Estos dos objetivos no lo ha alcanzado, pero en este caso en particular, él ahora inicia el conflicto armado porque por lo menos así lo han dibujado hasta ahora en el Caribe, haciendo entonces los contactos necesarios. Sobre todo en una semana en donde se celebra una vez más el aniversario del 11 de septiembre. Esas características históricas, Gabriel, quiero que las resaltes porque cuando hacíamos justamente la preparación de este podcast, hacía esas diferencias fundamentales. ¿Cuál es realmente el rostro de lo que sería el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles o en general esos demás carteles versus lo que eran los talibanes, los que derrotaron y derribaron las Torres Gemelas dentro de Estados Unidos? Háblanos de esas diferencias fundamentales para poder entender un poco mejor lo que ahora está haciendo Estados Unidos. Sí, Gaby, cuando se habla de células terroristas en el mundo, y hemos estado frente a muchas de ellas, normalmente tienen un territorio, normalmente responden a un país o a un grupo pequeño de países, y lo vimos en el 9/11. En el 9/11 fueron atribuidos a los talibanes, exactamente a los brazos, distintos brazos, Al Qaeda y algunos otros brazos más pequeños armados de estos componentes, y se sabía que su núcleo era Afganistán, que eran los países vecinos a Afganistán, y se libró una guerra muy rápida donde el presidente Bush atacó estos países, derrocó gobiernos, entró al campo y buscó
desarticular y así lo logró, incluso muchos años después logró derrotarse la cabeza, que era Osama Bin Laden, pero ya era un hombre debilitado, sin tanta fuerza, sin la posibilidad de atacar el territorio norteamericano, que lo logró hacer de manera para él muy exitosa, para Estados Unidos muy dolorosa, ahorita que estamos nuevamente en una nueva conmemoración esta semana, con un conflicto donde murieron, un ataque donde murieron muchas personas en las Torres Gemelas, en el Pentágono, en el avión que cayó en Virginia, pero hay que estar claros de algo. Fue un solo acto donde murieron muchos ciudadanos americanos. Pero ¿qué pasa con el tema de las drogas? Nosotros ver la droga como un grupo terrorista primero, es mucho más mortal que lo que se conoce en la historia de la humanidad para los Estados Unidos. Ningún grupo ha atacado de tal forma como podríamos verlo los carteles de la droga en general a lo largo de los años. Resaltamos hace unos podcasts donde había 111,000 personas que murieron en el 2023 solo por sobredosis de droga, sin contar muertes conexas con esto, como violencia en las calles o cualquier otro tipo de mortalidad, como abortos, etcétera. Y podríamos sumar que si vemos un promedio de esa cantidad de muertes a lo largo de la historia, hablamos de millones de ciudadanos americanos que han muerto por drogas. Abrir una guerra contra las drogas en este momento, sabemos primero que tiene un frente mundial. Por poner un ejemplo, tenemos el fentanilo que proviene en su mayor parte de China y se está enfrentando desde el punto de vista de cómo podemos poner control en las aduanas de China y cómo se puede poner control en las aduanas de Estados Unidos para desarticular estas mafias. Pero cuando hablamos del Caribe o cuando hablamos de Sudamérica, estamos frente a un problema primero multipaís. Sabemos que México es el mayor transportista o funge como logística en los carteles de la droga, igual que Centroamérica. Vemos como Colombia, Ecuador o Venezuela pueden ser países productores o países de transferencia. Entonces es bastante complicado primero ubicarlos geográficamente. ¿Qué vas a atacar? Tú vas a entrar a disparar dentro de México, tú vas a entrar a disparar dentro de Colombia o de Venezuela. Cuando se habla de Nicolás Maduro como jefe del cartel de los soles, también es un poco complicado, porque puede ser, y es claro que él forma parte de este cartel y él es uno de los brazos ejecutores, pero estamos frente a un presidente de facto de un país que quizás quitándolo a él de la cabeza del país no estás arreglando el problema. Entonces, hasta donde lo que decía el secretario de Guerra, no estamos frente a un entrenamiento, estamos frente a un escenario real de guerra, pero ¿cómo lo pueden leer nuestros soldados en el campo? ¿A qué y a quién le disparamos? ¿Cuánto disparamos? ¿Por cuánto tiempo disparamos? O sea, ¿cómo sabemos que estamos ganando una batalla? ¿Es porque hay menos muerte en los Estados Unidos? Es un problema además multifactorial. Ataca las fronteras, pero ataca el Caribe, pero ataca aquí. O sea, es complicado definirlo. A mí me gustaría, Gaby, primero hay algo importante. ¿Cómo está planteando los Estados Unidos? Sé que tú tienes información y cómo es este multifuente. ¿Por qué ir a los países vecinos? ¿Por qué ir a Puerto Rico? ¿Y cómo es el planteamiento en un preámbulo que entendemos de lo que podría venir, que tampoco sabemos cuándo inicia? Sí, bueno, no sabemos cuándo inicia y tampoco cuándo termina. Aquí una de las preguntas que le he estado haciendo una y otra vez a los expertos es cómo medimos el éxito de esta operación desde el punto de vista americano y particularmente porque Nicolás Maduro sale en cada uno de los discursos desde el punto de vista de los venezolanos y realmente no hay una respuesta definitiva a lo que podría ser ese éxito. Con respecto a cómo lo está mirando Estados Unidos para tener entonces la intención de acometer una acción de tal naturaleza, tan grande, con tanto despliegue, yendo particularmente a Puerto Rico, que son muy sensibles, que más bien querían deslastrarse de todo el tema militar de Estados Unidos porque les causa ruido, incluso han cerrado algunas bases militares allí porque su población dice nosotros no queremos ser ese portaaviones de operaciones de los americanos, sin embargo, es su tierra, no son independientes a Estados Unidos y simplemente tienen que seguir las órdenes. ¿Por qué se hace esta acción? Y aquí hay dos frentes fundamentales. Uno de ellos ya tú
lo dibujabas de una manera muy clara, el tema del narcotráfico que termina cobrando la vida de unas 300, 200 personas diarias. Y adicionalmente, eso antes era un mito, Gabriel. Se decía como si fuera una fábula que China y algunos países querían desestabilizar, inundando con droga a los Estados Unidos. Comenzamos a ver lo que serían los indictments, las acusaciones en los tribunales estadounidenses, en donde utilizan una y otra vez esta frase, pero ahora ya existe evidencia física que efectivamente estos grupos trabajan de esa manera, articulan bandas, dan fortaleza a todo el tema de lavado de dinero, de tráfico, con todo lo que eso implica para afectar a Estados Unidos internamente y lograr debilitarlo, porque saben todas las naciones del mundo que entre el mar que rodea a Estados Unidos y esa fuerza militar ilimitada prácticamente es imposible derrotarlos al atacarlos directamente. Eso por un lado, pero por otro lado hay que entender que en esta lucha por tratar de destronar a Estados Unidos se plantea en el mundo una multipolaridad. Así la llaman China, Rusia, Irán, que adicionalmente los acabamos de ver en ese nuevo desfile militar. Y a partir de esas tres fuerzas van utilizando a diferentes actores y a diferentes facciones de la sociedad en donde se mezclan terrorismos que son súper fundamentalistas, que no podrían aceptar nada que tenga que ver con el tema de la libertad del individuo, se aprovechan de grupos que quieren la libertad con el libertinaje absoluto para que esos grupos defiendan a grupos terroristas como Hamas, y así se va haciendo un universo, un zoológico que adicionalmente termina sirviendo para algunos puede ser a la izquierda, a otros a estos grupos islámicos, a estos grupos extremistas, pero terminan siendo todos contra Occidente o todos contra Estados Unidos. Y eso cada vez tiene más cuerpo, lamentablemente, Gabriel. Y particularmente nuestra región se ha convertido en satélite de esos planes a futuro. Y esos satélites colindan con Estados Unidos. El tema de México está cada vez más grave y México está cada vez más inmerso en lo que antes se llamaba el socialismo del siglo XXI y todo este tema de las izquierdas. Si Estados Unidos no le pone hoy freno a todo esto, esta situación puede ser impredecible en el tema migratorio, de pobreza, de prosperidad, de ataques, de toda esa migración desmedida que entró. Muchos ciudadanos seguimos sin saber quiénes son y eso lo permitió este caos. Entonces, quizás atacando a una Venezuela, le empiezas a dar un primer rostro a esta crisis. Si lo queremos ver así, necesito en el narcotráfico dar un primer rostro. Y este es mi primer objetivo. Acabo con ese objetivo que quiebra la presencia de Hezbollah en nuestra región, en Venezuela. De alguna manera doy un primer golpe al narcotráfico que no se va a acabar con este ataque. Y también lesiono todos estos movimientos de izquierda que siempre han querido desestabilizarme y tratar entonces de quitarme poder. Y con eso indirectamente lesiono por lo menos un dedito a Rusia, a China, a Irán, que han tenido entonces a estos hijos con un padrino grandote que quiere definitivamente enfrentarse a Estados Unidos. Si lo ves así, se trata de un plan maestro y de algo urgente que tiene que atender Estados Unidos. Gabriela, hay un punto importante en ese análisis que es ver cómo estos actores no están cohesionados. O sea, nosotros vemos que ese ataque verbal, diplomático y de presión militar en las costas de Venezuela no se ha traducido en un apoyo automático de los supuestos aliados al gobierno venezolano. O sea, no hemos visto un Lula, que puede ser el gobierno más fuerte del continente,
diciendo esto es intolerable, tenemos que actuar, vamos a unirnos, vamos a viajar, vamos a tratar de poner un freno, vamos a hacer acciones diplomáticas. No hemos visto a México actuando con la presidenta Claudia directamente, sino más bien recibiendo al Ujú. secretario de Estado Rubio y sentándose en la mesa, o sea, no vemos recibiendo precisamente al canciller venezolano. O sea, vemos que Petro a nivel de palabra lo dice, pero creo que tiene más problemas internos y no termina de dar un apoyo al 100%. Es decir, creo que si Estados Unidos está jugando a eso, a ese plan maestro y estructurándolo diciendo, no hay un enemigo a la vista, pero sí sabemos que uno es seguro. No sabemos Ujú. cuántos más pueden ser seguros, pero es seguro que hay un cartel de los soles, es seguro que Nicolás Maduro y sus cabecillas están en el gobierno de Venezuela. Sabemos que si controlamos ese punto o esa célula, sin meternos con el cartel de Sinaloa, sin meternos con cartel del Golfo, sin meternos con otras células que están en el resto del continente, podemos nosotros ir dando un mensaje. Pero la falta de cohesión de la izquierda y de los gobiernos de izquierda, incluso de los gobiernos mundiales, un Putin sin condenar enérgicamente, una China sin condenar enérgicamente, puede ser una victoria diplomática desde el punto de vista de Nicolás Maduro, de conquistar espacios, de poner un freno, lo que tú dices, pero adicionalmente solucionando los problemas de nuestros vecinos. O sea, yo no veo a una Claudia Sheinbaum Sí. de México queriendo entrar en problemas con su principal socio comercial. O sea, quieren manejar las dos manos. Quiero estar bien con China, pero a la vez quiero estar bien con Estados Unidos. Y el día que Estados Unidos le ponga presión y le diga, ya acabé con el cartel de los soles, ya lo tengo bastante controlado, ya lo debilité, voy con Sinaloa. Voy con el cartel de Sinaloa, voy con todos estos grupos, déjame entrar, déjame darte apoyo y lo voy a hacer porque no quiero que sigan muriendo ciudadanos americanos por culpa de esto. Y en la frontera ten la seguridad que desde el territorio americano van a salir las bombas que tengan que salir para destruir a los carteles. Yo no creo que la presidenta Claudia Sheinbaum vaya a decir, no, no me toques y yo voy a cerrar la frontera y voy a defender a mis narcos porque son mis ciudadanos. Creo Ujú. que puede ser un primer punto interesante. El secretario de guerra lo vi muy decidido frente a las tropas. Recordemos que él es el comandante de esas tropas, más allá del presidente Donald Trump. Él es el que da la cara como secretario de guerra. Estuvo en los barcos, se montó en los helicópteros, habló con la gobernadora de Puerto Rico y la gobernadora de Puerto Rico nombró a Nicolás Maduro, nombró el territorio venezolano. O sea, hay una cohesión de cuál es el enemigo. O sea, ahí, si en público se dice, mucho más en privado se tiene que haber dado no solo el nombre, sino los nombres, las coordenadas y los objetivos. O sea, no creo que fue simplemente a darle un saludo y almorzar con sus tropas. Fue a darle instrucciones precisas a sus comandantes en tierra y llevar un discurso político, diplomático, de qué es lo que se busca y decirle a jóvenes que están montados en todos esos barcos y en todas esas aeronaves, decirle, ustedes están salvando el futuro de los Estados Unidos y de nuestros jóvenes. Aquí no estamos hablando de que estamos solucionando el problema de comunismo versus capitalismo, no estamos solucionando el problema de arsenal nuclear de Irán que puede destruir Israel. Aquí estamos Ujú. solucionando un problema de tu hermano, de tu primo o de tus compañeros del high school, porque esos jóvenes que están en esos barcos, te aseguro que han vivido el problema de la droga. Quizás más de uno de ellos ha tenido o ha consumido la droga y ha tenido en su casa el flagelo porque ha visto a sus primos, a sus hermanos y muy posiblemente lo ha vivido y sabe que es muy normal dentro de los Estados Unidos ver esto en nuestra juventud. Así que es un discurso muy poderoso, Gaby. Incluso creo que a nivel de los 250 años de la República de los Estados Unidos como una república federal, primera vez que existe un enemigo tan notable. O sea, que tú le puedas decir al soldado, estás luchando por tu hermano. No pasó en la Segunda Guerra Mundial, no pasó en la Primera Guerra Mundial, no pasó en Irak, no pasó en Afganistán. ¿Por qué? Porque estábamos luchando en territorios ajenos por problemas mundiales, Ujú. pero no porque tu hermano en Estados Unidos iba a sufrir. Creo que esto es muy legítimo y va a tener mucho poder. Lo que tenemos que tener en cuenta es que no se salga de lo que tiene que ser, más allá de un problema puntual y tratar de controlarlo en lo interno.
Sí, tengo varios comentarios porque tocaste muchos puntos que son muy importantes. Partiendo del último, tú hablas justamente de una lucha de un puertorriqueño por su hermano, por su primo, que es golpeado por el flagelo de las drogas. Aquí no solamente se trata de la ciudadanía estadounidense, se trata de la ciudadanía de todos los americanos del continente. Nuevamente ratifico, he hablado con personas que se oponen completamente a Donald Trump, pero dicen, si ellos lograran solucionar el tema de la inseguridad y la violencia que genera el narcotráfico en mi país, yo voy a estar absolutamente agradecida de por vida porque eso se haga. Es un poco la experiencia de El Salvador. Podemos realmente hacer frente a estos carteles y comenzar entonces a disminuir esa violencia, porque los latinoamericanos vivimos la violencia de los carteles y el sicariato y en menor medida el tema de la adicción. Estados Unidos directamente el tema de la adicción y empezaba a ver luces de esa inseguridad desmedida, lamentablemente a través de los miembros del Tren de Aragua, de la Mara Salvatrucha, que habían exportado la violencia de sus países hacia Estados Unidos. Atender este problema es absolutamente necesario porque es lo que tú dices, no es el gran problema de la derecha, la izquierda, el tema nuclear, es el problema de tu vecino, el problema que está en la esquina o en el cuarto de al lado donde duermes. Entonces, creo que es fundamental que lo atiendan y ojalá entonces que haya un poco más de entendimiento, porque como no le ven el rostro tan claro, hay entonces críticas fundamentales cuando realmente estamos atendiendo un problema de todos los americanos estadounidenses y los americanos hispanos en ese sentido. Hablabas de la presencia y sobre todo la interacción que tuvo el secretario de guerra con esas tropas. Y yo agregaría que tan importante es su presencia que de alguna manera termina siendo diplomática, porque es como el enviado del presidente Donald Trump, pero al lado de él estaba el jefe del Estado Mayor Conjunto. Y cuando tú hablas con los expertos, dicen, él es el estratega, el que realmente mueve los hilos de la operación. Normalmente cuando va un presidente, bueno, fue el presidente, fue el representante de un gabinete, podrías verlo del tema político. Aquí estás hablando del mero militar que adicionalmente da entonces luz verde a estas operaciones. Adicionalmente, en Guyana, ahí, frontera con Venezuela, estaba otro subsecretario de Defensa, Joseph Umaire, quien es un conocedor absoluto de la actuación de lo que sería Hezbollah y todos estos grupos terroristas, quien adicionalmente ha hecho conferencias magistrales de cómo el Tren de Aragua se fue extendiendo a lo largo y ancho y es una de las personas que dejó de que se fuera un mito y una fábula a que se terminara convirtiendo en evidencia en las cortes de Estados Unidos la actuación de estos grupos criminales. Todos ellos en 24 horas posicionados en lugares estratégicos. Y finalmente, con respecto a esa cohesión, ¿por qué realmente no están apoyando demasiado a Nicolás Maduro? Nuevamente, vuelvo al tema del plan maestro. Donald Trump lanza este tema de los barcos que mucha gente decía que iba a ser después de las elecciones de medio término, cuando él no tuviera mucho más que perder. Lo lanza en este instante porque está en plena guerra arancelaria y agarra a Rusia, a China, Irán, bueno, desarticulado por el tema de la bomba, pero a Rusia y a China, que sí podían cacarear y defender un poco con más fuerza a Venezuela, negociando el tema de Ucrania y el tema de los aranceles. ¿Realmente vale la pena molestar a Estados Unidos en un momento tan particular por un tema venezolano? Y Brasil, Gaby, que Y tiene Brasil que tiene el 50% mensaje. de aranceles en este momento, Y y Lula México sabe y México tiene todo el Tratado de Libre lo Comercio, tiene en el y momento perfecto. adicionalmente en Guyana hicieron una demostración de fuerza poca veces vista, que fue volar aviones de guerra en la toma de posesión del presidente hace un par de días. O sea, es una salutación militar
en un país extranjero. Eso no es normal que se haga. Decir, Sí. yo te saludo militarmente y en tu toma de posesión yo paso 2 aviones de guerra armados. Eso demuestra que Guyana tiene un gran socio en Estados Unidos y Estados Unidos tiene un gran socio, como dices tú, en frontera, que además es una frontera que tiene más de 100 años en conflicto entre Venezuela y Guyana. Sí, yo creo que estamos ante un cambio de paradigma de la historia de nuestra región. Creo que cuántas veces no hemos clamado, Gabriel, Dios mío, que Estados Unidos me vea, que me ayude, que de verdad me dé la mano en todo este asunto. Ahora está una mano y grandota. El espaldarazo que nos están dando es una oportunidad única. Yo tengo una preocupación fundamental dentro de Venezuela y lo he venido diciendo a lo largo del día de hoy. Los venezolanos no pueden esperar viendo en televisión o en redes sociales el final y la conclusión de esto. Tienen que formar parte de esto. No sé de qué manera lo tienen que hacer, pero Estados Unidos no va a hacer todo el trabajo. Lo ha dicho muy claramente Christopher Landau. La libertad de Venezuela depende de los venezolanos. Ellos activan una chispa que adicionalmente puede ser un resplandor, no solo para Venezuela, sino para Cuba y para Nicaragua, y para ver si despiertan otras naciones como Colombia, Brasil o México, que están cayendo y van caminando de frente hacia el mismo destino que tienen estas tres dictaduras. Hay un punto último que me gustaría tocar, Gabriela, y es también que ha sido blanco del presidente Donald Trump durante mucho tiempo, tanto en campaña como con gobierno, que Venezuela inundó con personas del Tren de Aragua o muchos inmigrantes que vinieron a dañar primero el gentilicio venezolano que habían puesto muy en alto muchos venezolanos de éxito que emigraron a los Estados Unidos por muchísimos años, pero a través de la frontera permearon demasiadas personas que vinieron a dañar el territorio americano y que Estados Unidos también quisiera que Venezuela tuviese un país compuesto, un país con unas autoridades legítimas para también hacer alguna limpieza desde el punto de vista migratorio y devolver muchas de estas personas que entraron de manera ilegal, que han venido a dañar a los Estados Unidos y que Donald Trump ha sido muy claro, hay gente muy valiosa de venezolanos en el territorio, pero en los últimos 3 años todo lo que entró o mucho de lo que entró vino por parte del mismo gobierno de Nicolás Maduro a infiltrar, a dañar, a traer más droga, a traer más desorden, a traer delincuencia. Y ese es un punto de vista que desde el presidente Donald Trump también es importante. Vamos a sacar las drogas, pero también vamos a enviar de vuelta a todos aquellos venezolanos que no hacen falta y que puedan venir todos aquellos que sí hagan falta a través de los métodos legales, a través de los visados y a través de las relaciones naturales que deben existir y que han existido por muchísimos años entre Venezuela y Estados Unidos, que sabemos, Gabriela, que Venezuela por muchos años antes de que llegara el nefasto gobierno de Hugo Chávez, había sido el principal socio comercial, el principal socio estratégico y había tenido unas relaciones magníficas con los Estados Unidos, incluso que vienen desde Washington y Bolívar, desde la época de la misma conquista de las libertades en el territorio americano. Así que ojalá estas relaciones también se puedan restablecer porque nosotros como americanos hispanos y venezolanos necesitamos que existan unas relaciones de hermandad, de respeto hacia nuestros inmigrantes, pero que también sepamos que el gentilicio venezolano está de la mano de todos aquellos que vienen a trabajar y a forjar nuestro país y agradecemos de corazón que los Estados Unidos de Norteamérica, Gaby, que es tu patria, que es mi patria, igual que lo es Venezuela, porque allá nacimos, sean unos países hermanos nuevamente y podamos ver esa libertad en los dos países. Así es, así que como americanos hispanos tenemos un compromiso fundamental, dar a conocer estas razones, dar a conocer estos agradecimientos, este apoyo no siempre se da y lo estamos viviendo en vivo y en directo, por así decirlo, y tenemos entonces que ser siempre agradecidos. No compren esas narrativas de un Estados Unidos aprovechador que simplemente quiere petróleo y recursos naturales. El petróleo ya lo tienen, la licencia de Chevron sigue activa. Si lo queremos ver por ahí, hasta la última gota de petróleo que pueden sacar, la tienen al día de hoy en territorio estadounidense. Aquí hay razones mucho más allá
y que en definitiva se van a traducir en un mejor futuro para todos los americanos hispanos y en general los hispanos que viven en nuestra región, en nuestra América Latina. Así que, por favor, regálenle un like a Gabriel y a Gabriela. Cada día y cada video hay que hacerlo una y otra vez. Es la única manera de que nosotros podamos vernos en cada vez más computadoras, en portátiles, para que las personas tengan esta visión. Yo estoy casi segura que has visto miles de análisis, pero este punto en particular no lo habías tenido en cuenta y es importante entonces que también veas la perspectiva americana para que también entiendas a los actores que están actuando a tu favor, pero que entiendas también sus razones, y esa es parte de la misión fundamental de América Hispana como una organización para los americanos hispanos que aman a Estados Unidos. Mil gracias a todos como siempre y muchísimas gracias. Esperemos verlos en el próximo video. Que tengan muy buen día.